Buenos días, bienvenidos. Es un gusto recibirlos en una sesión más de esta serie de seminarios que organiza el Centro Olof Palme México alrededor de la problemática general del COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Soy María Cristina Rosas y tengo el gusto moderar una sesión que se antoja fascinante, el impacto del COVID-19 en los objetivos de desarrollo sostenible, con énfasis ciertamente en los aspectos alimentarios, laborales y la cooperación internacional. Para este fin, hemos invitado a tres connotados especialistas, el maestro Agustín Rojas, la doctora María Sheluansi López y el doctor Juan Pablo Prado. El doctor Juan Pablo Prado, él es profesor investigador de tiempo completo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él tiene un doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, donde su disertación versó sobre relaciones internacionales, Unión Europea y globalización, la condicionalidad política de la cooperación al desarrollo, las sanciones a la ayuda internacional. Tuvo una estancia de investigación doctoral en la Universidad de Sussex, en el Instituto de Estudios para el Desarrollo en Brighton, en el Reino Unido. Tiene un magíster del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. El magíster es en cooperación internacional y la tesis respectiva versó sobre la evolución de la condicionalidad política de la cooperación internacional. Él también es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha desarrollado diversas actividades académicas en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la Universidad del País Vasco, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y ciertamente en la UAP. Él es investigador nacional, nivel 1, por parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y bueno, tiene diversas responsabilidades académicas en la UAP, entre otras, ha estado es consejero de investigación y estudios de posgrado de la UAP, esto de 2018 hasta 2022, en la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la propia UAP, y también como parte de la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es responsable de esta universidad ante la UNESCO de la propuesta de cátedra UNESCO Educación para el Desarrollo, la Cooperación y la Paz. El doctor Prado tiene una extensa actividad docente en temas relacionados con la cooperación internacional y las relaciones internacionales, y también es autor de numerosas publicaciones en este ámbito. También le agradecemos puntualmente su presencia en este foro. Pues vamos a pasar al tema de cooperación internacional. No creo que nos vayan a dar una panorámica más prometedora que lo que hemos visto ahora, pero bueno, la esperanza muere el último. Le voy a pedir al doctor Juan Pablo Prado, por favor, haga uso de la palabra. Muchísimas gracias, estimada doctora María Cristina Rosas. Gracias a Agustín, a la doctora María Sheluansi, a todas y a todos por sus presentaciones. Estoy aprendiendo mucho y más sobre la multidireccionalidad y profundidad de este tema tan importante que se orienta, conforme a la discusión central, al impacto de la pandemia en los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, se me asignó hablar sobre el impacto de la COVID en la cooperación internacional para el desarrollo, que, bueno, se puede entender como en buena medida
uno de los objetivos de los ODS es el 17, que tiene que ver con la Alianza Global para el Desarrollo. Cómo el COVID incide en los esfuerzos para promover un entorno global de colaboración a efecto de enfrentar problemáticas globales como precisamente la propia pandemia. ¿Se puede ver la presentación que estoy compartiendo? Muy bien. Bueno, pues mi presentación se llama "No todo lo que brilla es oro". No todo lo que brilla es oro en el mundo de la cooperación, de la solidaridad en derredor de la COVID-19, el impacto del coronavirus en la cooperación internacional para el desarrollo. Y bueno, básicamente el planteamiento central es que la COVID-19 constituye hoy en día el elemento central, fundamental, de la cooperación internacional, de la gobernanza global, pero también en un sentido mercantilista de la venta de la vacuna. Y cómo estos tres elementos, cómo estas tres variables interaccionan entre sí conforme lo vamos a ver más adelante. Ciertamente que esta pandemia llegó de cara a la vigencia de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí ya se habló de dos elementos clave en este sentido, la alimentación y el trabajo, y yo me voy a abocar sobre todo al número 17, pero que tiene implicaciones en todos los demás. Y no olvidar que es positivo que la pandemia nos haya, digamos, tocado frente a esta nueva agenda global del desarrollo, pero a la par, no olvidemos que la pandemia llega al mundo cuando el mundo es cada vez más desigual en múltiples ámbitos nutritivos, laborales, políticos, culturales, democráticos, en términos de calidad de vida, de ingreso, de educación, de equidad de género, cuidado ambiental, etcétera. Entonces, fue así como el mundo recibió a la pandemia. Por un lado, con una agenda global de desarrollo integral, múltiple, de avanzada, ambiciosa, pero a la par, en un mundo cada vez más desigual en múltiples aspectos de su cotidianidad. Y de cara a ello, la cooperación internacional para el desarrollo en su conjunto, digamos que se vuelca para afrontar, como no podría ser de otra forma, a la COVID-19. Y en este sentido, la vacuna, el antídoto frente a esta terrible enfermedad, constituye el principal, no el único, pero sí el principal instrumento de cooperación internacional para el desarrollo, pero también a la par de competencia para conseguir el tan ansiado medicamento que salve la vida del planeta. De tal suerte que el mundo se deslinda entre la cooperación y la competencia para el mismo fin, hacerse de mayor cantidad de vacunas que salven la vida de países. Y en este sentido, hay experiencias interesantes, innovadoras, motivantes, proactivas, como la iniciativa COVAX, que es un consorcio global en donde participa la Organización Mundial del Comercio, pero también fundaciones privadas, gobiernos nacionales, universidades que trabajan en conjunto y en colaboración para producir vacunas, distribuirlas de manera equitativa y precisamente a efecto de reducir esas enormes inequidades, desde luego también en el ámbito sanitario. Incluso COVAX tiene la intención de regular precios de las vacunas. Una tarea necesaria, pero difícil de conseguir. Ya hay embarques con el sello COVAX en varios países, aunque son muy limitados, sobre todo en África. Yo diría que de manera, sobre todo, digamos, representativa y muy limitativa en cuanto al reto en cuestión. Y el otro ámbito de la cooperación internacional frente a la pandemia es la cooperación bilateral, que desde luego ocupa buena parte y prácticamente la totalidad de los escenarios, como si fuese un sol
nos destella la cooperación bilateral que predomina por encima de la cooperación multilateral. Y no olvidar que la cooperación bilateral gubernamental es, sobre todo, un elemento de política exterior, de promoción de la imagen del proveedor, de sus valores, de su presencia, de su influencia en los países beneficiarios y o receptores. Y esto encumbra la denominada diplomacia sanitaria, sobre la cual la profesora Cristina Rosas ha escrito bastante y ha hablado bastante. Aquí tenemos una imagen de la cooperación india, que en este caso sí, dona vacunas a Guatemala, y puede interpretarse este acto como un ejercicio genuino de cooperación internacional en donde se donan vacunas, en este caso 200,000. Claro, no es suficiente, pero la cooperación intenta complementar capacidades nacionales, como lo muestra la imagen inferior. Pero aquí yo quiero hacer un alto y llamar su atención respecto a lo siguiente. Cada vez que vemos en pantalla aviones con vacunas, que se reciben las mismas a través de ejercicios, digamos, protocolarios, políticos, con alta difusión, tenemos que analizar e ir más allá de estos actos simbólicos y, repito, muy visuales, que intentan hacer ver que el ámbito de los esfuerzos globales para enfrentar a la COVID-19, todos competen al ámbito de la solidaridad y la cooperación y la empatía, digamos, internacional, lo cual no es necesariamente así. Es decir, hay un lado más oscuro en este ámbito, en donde no todo lo que brilla en las fotografías en términos de repartición de las vacunas por el mundo es genuinamente cooperación internacional o solidaridad. En este sentido, cuando México recibió vacunas por parte de India, en un acto muy bien hecho, protocolario, muy visual, insisto, el canciller señaló que México, y cito, no va a olvidar que la India envió vacunas como gesto de solidaridad. Y aquí llamo su atención a dos cosas. Por un lado, parece ser que el avión es mucho más grande que el compartimento de vacunas mismas. Cuidado con ese elemento, pero se nos muestra lo contrario. Y por otro lado, se muestra el acto como un ejercicio, repito, de solidaridad y de cooperación, como si las vacunas fuesen gratuitas y fuesen un acto de donación. Sí, la India, China, otros países donan vacunas, pero en este caso, a México, no. China ha hecho lo propio también, también como un importante productor de vacunas, donde llega la India, por supuesto. La India produce el 60% de los medicamentos en el mundo. China ofrece y vende vacunas por el mundo e hizo lo propio para el caso mexicano, y frente a ello, frente a las vacunas que México adquiere en términos comerciales a China y otros países, en este caso Cancillería mexicana también, ¿no? México agradece al pueblo y gobierno de la República Popular China por la solidaridad, subrayo, y cooperación en tiempos difíciles. Bueno, recordar e insistir en que estas vacunas fueron adquiridas en términos tradicionales, comerciales, sí a través de negociaciones políticas, diplomáticas, y desde esa tesitura podría entenderse este tipo de actos como cooperación, es decir, estas ventas y compras de vacunas demandan de acuerdos y cooperación política de alto nivel, pero a lo que quiero llegar es que incluso comprar vacunas en tiempos de COVID, ni siquiera recibirlas de manera gratuita o a menor costo, comprar vacunas tiene altos costos políticos, además de su costo comercial, políticos y diplomáticos. ¿A qué me refiero? A mí en lo personal me llamó mucho la atención que hace un par de días hubo una reunión en la Agencia Mexicana de Cooperación, la institución de México que gestiona la cooperación mexicana, la que México ofrece y recibe, con el embajador de China. Dije, bueno, pues
Es un acto normal en tiempos de COVID para impulsar la cooperación entre México y China en el marco de la pandemia. Y lo que me llamó la atención aquí es que esta reunión en la Agencia Mexicana de Cooperación tuvo como elemento central, y así lo dijo el embajador chino, el hecho de que el próximo 17 de mayo México va, en voz del embajador, y cito, a expresar perdón a la comunidad china en términos de pedir perdón por una masacre que se hizo en contra de chinos al inicio o durante la Revolución Mexicana. Es decir, estos ejercicios de supuesta cooperación tienen un costo comercial, ya lo señalé, pero también un costo político. Es decir, a quien le estamos comprando vacunas, nos estamos, digamos, endeudando en términos también políticos, en términos de devolver, digamos, el favor bajo los requisitos del oferente. Y en este sentido, lo que sucede con Estados Unidos es particularmente importante y yo diría preocupante. Estados Unidos finalmente decidió vendernos o prestarnos vacunas tras el déficit viral que hay en México, desde luego, en un contexto político y electoral, es decir, hay urgencia por la vacuna, y Estados Unidos finalmente aceptó enviarnos algunas cuantas de estas. Sin embargo, como lo señalan distintos medios de comunicación, de forma sintomática, hablando en términos médicos, el gobierno de México, en cuanto recibió la anuencia por parte de Washington para enviarnos vacunas, ¿qué hizo México? Pues, digamos, cerró y volvió a cerrar su frontera sur con mayor fuerza, lo cual indica que hay una alta posibilidad, ¿cierto?, de que esta cooperación o este envío de vacunas, esta venta, mejor dicho, de vacunas desde Estados Unidos a México, tiene un costo político o se condiciona a esta compra, ya no voy a decir cooperación, esta adquisición de vacunas, en términos políticos, en términos de incidir en nuestra política migratoria en detrimento de los flujos migratorios desde Centroamérica. Y aquí 3 notas, tanto de México como de Estados Unidos, en donde hablan de que a la hora, una hora después de que Estados Unidos acepta vendernos, no regalarnos, vendernos vacunas, México es más, digamos, estricto en su control migratorio, lo cual ya venía siendo desde luego antes, se había relajado el tema, pero volvimos a ese escenario. Por tanto, para ir concluyendo, usualmente en los textos académicos se equipara la cooperación internacional y a la cooperación internacional para el desarrollo como un instrumento de poder suave, de persuasión, de atracción, de solidaridad, un ejercicio en definitiva propositivo a favor de unas relaciones internacionales más seguras y más sostenibles. Bueno, pero estoy trabajando en términos de identificar ejercicios en donde la cooperación internacional para el desarrollo y o ejercicios afines se vuelven más que un ejercicio de poder suave, un instrumento de poder duro en determinados momentos, en donde se condiciona esta colaboración y o venta de vacunas o donación de vacunas para delinear posicionamientos y acciones de gobierno a favor del oferente. En este caso, en términos migratorios. Sabemos que ayer Estados Unidos exigió blindar fronteras en Centroamérica y en México para detener migración. Y atrás de esta exigencia, pues están las vacunas como el incentivo para, digamos, acompañar esta estrategia, yo diría, más coercitiva que cooperativa. Es decir, se funden las zanahorias y los garrotes, haciendo alusión a uno de los libros de María Cristina Rosas, en función de los intereses del proveedor. Es decir, la cooperación internacional en materia de COVID se distorsiona a favor de intereses particulares, en este caso de Estados Unidos,
como está ocurriendo por parte de la India, que no le quiere vender vacunas a Pakistán, China, que le regala vacunas a determinados países aliados de Beijing, etcétera, y no hace lo mismo frente a otros. Finalmente, quiero aquí hacer una observación rápidamente. Hay varias formas de medir las vacunas y cómo se aplican por el mundo. Esta es una, en términos totales, Israel en primer lugar, etcétera, Rusia, no aparece México, y frente a esta situación el presidente Obrador habla de acaparamiento de las vacunas y terminó diciendo incluso que la ONU era un florero porque era incapaz de promover equidad en la repartición de vacunas. Se refería a una resolución de la Asamblea General en donde se exhorta a evitar precisamente la especulación y la acumulación de vacunas. Sabemos que la ONU no tiene capacidad política ni jurídica para repartir el pastel de las vacunas por el mundo. Entonces, bueno, este señalamiento me parece un poco injusto y en particular porque con base en esta gráfica, con datos de un par de días, pues México, si revisamos la recepción y la aplicación de vacunas por número de personas, pues México no está tan mal posicionado y por ende, desde esta tesitura, México también podría considerarse un acaparador de vacunas, ¿cierto? Para bien y o para mal. Es muy relativo el señalamiento. Claro que si se usa en términos políticos y electorales, pues se utiliza un dato a favor de cierto propósito y en detrimento de otros. Entonces, desde esta perspectiva, México podría asimilarse como uno de los pocos acaparadores de la famosa vacuna. Por tanto, y ahora sí concluyo, hay un déficit de la gobernanza, de la cooperación internacional en materia de COVID para medir quién acapara, quién no acapara, quién decide quién es acaparador, quién no, cómo se reparte la vacuna. COVAX es incipiente, está avanzando, pero sin una gobernanza adecuada en materia de COVID, la cooperación internacional que emana de esta es difícil de lograr. Y por último, señalar que el secretario general de Naciones Unidas, quien pues no es precisamente el líder más apto para enfrentar este desafío global, señaló, o alguien por ahí le escribió en su discurso, que la COVID-19 es en efecto una cuestión de solidaridad humana básica y desde luego que afecta a los ODS, es un desafío para el 17 porque está afectando de distintas maneras a los ODS. Simplemente señalar que en este libro que escribió María Cristina Rosas o que coordinó, en la página 86 hay un cuadro muy interesante en donde habla del impacto de la COVID-19 en los ODS. Algunos ODS se han visto beneficiados, como la protección ambiental, y otros han sido, digamos, más fuertemente golpeados. No les voy a decir cuáles, simplemente para que estén atentos y vean en el libro. Pero así como hay inequidad global, antes de la pandemia replica inequidades globales e incluso le pega de distinta manera a los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, el impacto es desigual. Y ese es, en definitiva, el reto de la cooperación internacional para el desarrollo en nuestros días. Simplemente les invito a leer este texto que lo pueden encontrar en internet, en donde analizo el papel de la cooperación internacional frente a la COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Pablo Prado por su brillante exposición. Él nos recuerda que la pandemia llegó al mundo cuando el mundo era muy desigual, entonces simplemente ha agudizado obviamente las desigualdades. La vacuna es uno de los principales elementos para la cooperación internacional para el desarrollo en estos momentos, pero por supuesto tiene sus asegúnes, como bien lo ventilaba él.
China, por ejemplo, se ha posicionado alrededor del tema de elementos sanitarios, cubrebocas, respiradores, esto antes de poder desarrollar las vacunas, y ahora pues la está usando como un instrumento de política exterior a pesar de su escasa efectividad. Algo que ya ha sido ampliamente documentado es que las vacunas chinas, por cierto, me preocupó que ayer el presidente de la República dijo que iba a vacunar a docentes de 3 estados de la República con la vacuna Sinovac. La vacuna Sinovac, como la mayoría de las vacunas fabricadas en China, tiene un 50% de efectividad. Entonces, si bien es cierto que protegen, pues no protegen como otras que tienen efectividad superior al 90%, como es el caso de Pfizer o el caso de Sputnik, entonces, o de AstraZeneca, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema, vacunas que no sirven del todo, pero que sí permiten un posicionamiento político a quien las está poniendo a disposición de la comunidad internacional. Esto de los costos también, de los costos políticos y diplomáticos es fascinante. Yo desconocía el dato de que México se va a disculpar con los chinos que masacró en la Revolución Mexicana. ¿Se acuerdan que nuestro gobierno es muy dado a eso, a pedir disculpas al gobierno de España por cosas que pasaron en la conquista y todo esto? Pero bueno, el tema de las vacunas que Estados Unidos nos piensa mandar, esto ya fue denunciado por varios organismos internacionales, incluida la propia OMS. Estados Unidos no está exportando una sola vacuna por razones de seguridad nacional, porque la prioridad para Biden antes de cumplir los 100 días de su gobierno, que ya mero son, sí, va a ser más o menos a fines de este mes cuando se cumplan 100 días, los primeros 100 días del gobierno de Biden, su meta es tener 100 millones de vacunados. La prioridad es, por supuesto, la población estadounidense. Le tenemos que reconocer que ha hecho un trabajo extraordinario en Estados Unidos, pero sí está utilizando a la vacuna como instrumento de política exterior y de presión hacia México, porque efectivamente no bien se había hablado de un arreglo para que Estados Unidos nos mandara vacunas sobritas o sobrantes a nuestro país, las que les sobran, sí, las que no están usando. Se habló también de que íbamos a restringir los flujos migratorios en la frontera sur. Así que, pues ahí tenemos un problema. Efectivamente, en el tema de acaparamiento, ayer, una vez más, el doctor Tedros Ghebreyesus, el director de la OMS, volvió a criticar que unos cuantos países concentran el grueso de las vacunas que se están produciendo. Es verdad, México está en los 20 países que concentran vacunas, eso es cierto. Obviamente no somos Israel. Entiendo que Israel, yo he estado siguiendo mucho el caso de Israel, prácticamente ya está llegando al punto de haber inmunizado a sus 9 millones de habitantes, está a nada de llegar a ese objetivo que es formidable, pero Pfizer hizo un trato con Pfizer donde iba a otorgarle a Pfizer información biométrica de todas las personas que fueran vacunadas en Israel. Entonces ahí entra un tema de confidencialidad y de derechos humanos que a mí sí me gustaría. A ver si por acá Rebeca, yo sé que siempre nos ve en Facebook, a ver si nos ayuda para hacer un análisis también de las concesiones que están haciendo varios países en aras de conseguir la vacuna. Esto de que tus datos confidenciales se le tengan que entregar a Pfizer, sí me parece un tema sumamente delicado. ¿Ok? Bueno, pues le voy a pedir al doctor Prado, por favor, sus reflexiones. Sí, muchas gracias. Se me pregunta sobre esta preeminencia de la cooperación bilateral por encima de la multilateral. Sí, eso, la COVID-19 reitera este fenómeno que no es nuevo, pero sí lo profundiza y lo evidencia. Hay una frase que me gusta mucho, que voy a citar, que es: vivimos en un mundo cada vez más multipolar con un débil multilateralismo. Es de José Ángel Sotillo. Cada vez más actores internacionales, muy bien, pero a la par, el multilateralismo, las estrategias para coordinar a través de vías de gobernanza y cooperación a tantos y tantos actores internacionales con sus distintos propósitos, motivaciones y papeles en el mundo, es débil. Sigue siendo débil. Es contradictorio. Más actores y menos multilateralismo. Pero como decía yo antes, este suceso en el mundo de la cooperación no es nuevo, es más bien histórico. Sí. Un ejemplo. Cuando Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, pretende apoyar y ayudar a 16 países europeos devastados por la guerra,
y que tenían serios problemas internos, mientras que el comunismo avanzaba, ofreció Plan Marshall, ¿no? Una ingente cantidad de apoyos dinámicos, muy atractivos a países aliados. Bueno, este Plan Marshall, Estados Unidos no lo ofreció a través de Naciones Unidas, sino que fue una estrategia bilateral como un fino instrumento de persuasión, de contención y, en definitiva, de política exterior. Y desde entonces hasta hoy en día, es decir, durante la Guerra Fría hasta hoy en día, la proporción de cooperación bilateral versus multilateral no ha variado, aunque pasamos de una etapa histórica a otra, en el sentido de que el 70% promedio de la cooperación global es bilateral y promedio un 30% apenas multilateral. Para el caso mexicano, según datos míos, la proporción es mayor. El 80% de la cooperación que México ofrece a terceros países, al menos hasta hace dos años, era del 80% y apenas un 20% multilateral. Desde esa perspectiva, México no es tan multilateralista como dice el discurso oficial. Y además, el multilateralismo per se es débil porque es grande, es burocrático. Hablo sobre todo del intergubernamental. Y dependiente, es muy dependiente de el bilateralismo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, su principal oferente de recursos es Estados Unidos. Y el segundo, pues es un actor privado, pero que también ofrece sus ayudas a discreción, que es la Fundación Bill y Melinda Gates. Es decir, los organismos multilaterales también están capturados por el propio bilateralismo, sea público y o privado, discrecional. Y en este sentido, por eso China aprovecha la situación con su vacuna, sea o no eficaz, eso pasa a un segundo plano. Lo que importa es visibilizar, ofrecer el incentivo, el apoyo, la vacuna, los aviones, el Twitter. Y China, por ejemplo, ofreció 1 millón de vacunas gratuitas a Camboya, por ejemplo, como uno, entre otros, recursos de política exterior para fortalecer la presencia china en ese país. Y China hace lo mismo frente a otros aliados o candidatos, países candidatos, a romper relaciones políticas diplomáticas con Taiwán para concedérselas a Beijing. Pero ocurre lo contrario en este mundo de cooperación bilateral discrecional. La India no le está vendiendo vacunas a Pakistán, o no en la proporción que Pakistán, que es su país vecino, lo requiere. ¿Por qué? Por los alejamientos históricos entre ambos países nucleares. Es decir, las vacunas, sea en su dimensión de venta tradicional, comercial, o en su sentido de cooperación, es un recurso que se ofrece, se vende o se regala a discreción en función de los intereses políticos, económicos, geoestratégicos y de seguridad, a través de la política exterior de los proveedores. En síntesis, como señalé, las vacunas, y esto que vemos en las pantallas de televisión, llegan los aviones enormes, con unas cuantas vacunas, por cierto, fíjense en ello, y el avión es más grande que las vacunas. Tengo la hipótesis que el costo del arriendo del avión es más alto que el costo mismo de las vacunas. Pero como lo que importa es, y vivimos en un mundo de visibilidad, de pantalla, de Twitter, de Facebook, lo que importa es impactar en las emociones y conciencias de las personas, pues vale la pena arrendar un avión enorme de Pacific Air o Airlines con 200,000 vacunas para que, o Cathay, ¿no? ¿Cómo se llama esta aerolínea? Pues para posicionar también política y electoralmente a quienes las reciben. En pocas palabras, el costo comercial y político de estos ejercicios es muy alto porque el bilateralismo sirve para eso, sirve para aprovechar y dirigir estos apoyos o ventas de forma estratégica a aliados. Y finalmente, o sea, el hecho de que México vaya a pedirle perdón a China es coherente respecto a la orientación política e ideológica del presidente Obrador,
pero que lo haya difundido, no el área política de Cancillería, sino su Agencia Mexicana de Cooperación, al menos me salta la pregunta en términos de si estas compras de vacunas a Sinovac tienen en el contrato, en letras pequeñas, costos políticos o condicionantes del orden político diplomático que no son del todo explícitas, como son más explícitas lo que ya vimos respecto a Estados Unidos en términos de sellar nuestras fronteras. Y todo esto, estas distorsiones de la cooperación, este exceso del bilateralismo en la cooperación, lastiman el espíritu y el propósito del ODS 17, ¿no? Generar esquemas y alianzas globales del desarrollo en donde se privilegia el multilateralismo por encima del bilateralismo. Por eso, en mi planteamiento señalo y reitero que en el mundo de la cooperación, de las vacunas o de su misma venta comercial, no todo lo que brilla, no todos los aviones con vacunas es realmente oro, sino que hay costos explícitos y implícitos que estamos asumiendo quienes no producimos vacuna y la estamos recibiendo. Quizás le toque a México cuando produzca su vacuna, como lo hará Cuba, etcétera, replicar este esquema y poner condiciones a nuestros receptores de vacunas, por ejemplo, la vacuna que está haciendo México con Argentina, que va para los colegas y amigos de la CELAC, quizás México replique el esquema y establezca algunas condicionantes, no explícitas, sino implícitas, a nuestros potenciales beneficiarios de la vacuna. Muchas gracias al doctor Juan Pablo Prado. Bueno, yo añadiría lo que comenta de los avionzotes y de las poquitas vacunas que traen a bordo, que el transporte aéreo es el método de transporte más costoso en el comercio internacional. O sea, el más barato es el marítimo, nada más que el marítimo, y ustedes recordarán un webinario que tuvimos sobre COVID y transporte aéreo. El problema con el marítimo es que puede tomar hasta 8 semanas llegar a sus destinos y nosotros necesitamos que las vacunas lleguen lo más rápido posible. Entonces, el transporte aéreo, aunque es carísimo, tiene la ventaja de que puede transportar las vacunas más rápido. ¿En qué cantidades? Bueno, seguramente el avión no viene lleno de vacunas, pero políticamente es muy vistoso, tiene un efecto incluso psicológico hacia el mundo, esta demostración de velocidad y los containers y todo esto. Bueno, muy bien. Doctor Juan Pablo Prado, por favor. Muchas gracias. Pues como conclusiones podría yo señalar que el eje central hoy en día de la cooperación internacional para el desarrollo es desde luego enfrentar, abatir a la COVID-19, por un lado, pero por otro lado, no todo lo que tiene que ver con vacunas, aviones, en materia de COVID-19 es, en efecto, cooperación internacional para el desarrollo. Muchos oferentes aprovechan el contexto para vender vacunas y anunciarlas como ejercicios solidarios, cooperativos, éticos, sin embargo, sabemos que hay costos económicos, hay costos monetarios y costos políticos que no son claros. ¿Y quién define estos costos? El oferente y no precisamente el receptor. Por eso señalo que en este ámbito de la cooperación y o venta de vacunas, no todo lo que brilla es oro a este respecto. Y en este sentido, entre menos vacunas estén disponibles en el mercado internacional, sabemos que la India comenzó a ofrecer, a vender vacunas, a regalar algunas, pero el aumento de enfermos en el orden interno aumentó y por ende la India está mirando hacia adentro, lo cual es absolutamente normal, obvio. Entre menos oferta de vacunas haya, las condiciones y costos políticas y económicas recibiendo vacunas de forma gratuita o comprándolas incluso aumentarán. Es decir, es posible que este ofrecimiento de vacunas, venta convencional o vía apoyos, cooperación, aumenten inequidades entre quien las ofrece y entre quienes las reciba, en términos que desconocemos. Condiciones cada vez más altas del orden político, económico, diplomático, que son, digamos, direccionadas y definidas por los
oferentes. Y esto, en definitiva, no coincide con el objetivo de desarrollo 17, que es generar alianzas de desarrollo incluyentes, coparticipas, corresponsables, promoviendo el multilateralismo por encima del bilateralismo y los intereses de los países mejor posicionados en el escenario internacional. Muchas gracias al doctor Juan Pablo Prado. Yo quiero agradecer muy puntualmente a nuestros panelistas sus exposiciones. Nos han permitido tener un acercamiento a algunos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, donde vemos una infinidad de retos en lo laboral, en lo alimentario y en la cooperación. Hay mucho trabajo por hacer en México. El tema de vacunas que menciona el doctor Juan Pablo, bueno, también tendríamos que estarnos preguntando cuándo vamos a tener un proyecto ya más desarrollado y consolidado para hacer vacunas, porque cuando tuvimos la pandemia de la H1N1 en los tiempos de Felipe Calderón, se habló de fortalecer a Birmex como productor de vacunas, pero el proyecto nunca se concretó. A ver si ahora sí le ponemos atención a ese tema para reducir también esta dependencia estratégica a las letras chiquitas de quienes nos están vendiendo vacunas, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer.